Pequeños easy tips. Si bien yo no soy constructor profesional, no soy albañil, pero he levantado bastantes paredes y bueno, siempre tengan cuidado que no se les pierda la traba, dado que cuando por ahí uno no es del oficio, no es un albañil profesional, cosa que yo no soy, bueno, se pierde la traba. Uno empieza levantando bien cruzadito y después en hiladas posteriores ya es como que los ladrillos quedan apenas pisando, y si seguiríamos en ese estado, obviamente después ya quedarían uno arriba del otro. Así que nada, la traba es muy importante, en la construcción es muy importante. Si bien esta es una pared chiquita e irrelevante, dado que está anulando un nicho de gas que ya no se usa, pero bueno, quería que tengan el detalle. Después, cada 3 hiladas de ladrillo, una varillita de hierro, acorde a lo que estén construyendo, del 8, del 6. Tampoco bueno a veces poner hierro tan grueso porque con las temperaturas del verano se dilatan y bueno, rajan los revoques. Espero los datos les sirvan. No soy albañil profesional, soy técnico electromecánico, gasista matriculado y plomero, pero albañil no. Así que nada. Como te había comentado en algún momento, el gripper tiene que estar 7-8 centímetros dentro, porque después toca con la puerta. Bueno, evidentemente los muchachos de la cuadrilla no leyeron el reglamento, dado que lo dejaron prácticamente al ras y ahora lo voy a tener que correr hacia atrás. Esto obviamente va todo pintado en epoxi, simplemente lo armé así para que bueno, los clientes pudiesen tener servicio, pero vamos a ponerlo más a reglamento, dado que tiene que estar todo en epoxi, revocado el nicho y obviamente con su puerta. Sigan viendo.